Y como tú dices, o sea, y también si lo vas a aplicar en ventas, un ejemplo, el que hace preguntas domina la conversación. Y no se trata de dominar la conversación, se trata, yo creo que yo cambiaría la palabra dominar por liderar la conversación. ¿Qué es el éxito? Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. Saludos mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a su podcast favorito. Este episodio está muy especial porque es un tema bastante práctico, bastante controversial también y muy importante porque es algo que hacemos todos. Sea lo que sea que hagas tú en tu vida, sea la que sea tu profesión, tienes que pasar por este tema y tienes que poder entender este tema para poder tener una vida mejor y más plena y mucho más tranquila y con mucha más paz. Este tema es la comunicación. La comunicación es clave, muchachos, para poder vivir en armonía. Y hay muchos tipos de comunicación. Pero antes de seguir adelante con este tema, quiero saludar a mis co-hosts. Buenas. Quiero tanto el señor... Miguel, te viste mexicano. Miguel Wilches, ¿cómo estamos? Muy bien. Y tenemos a Félix García. Félix, ¿cómo estamos? Hermanito, todo bien, gracias a Dios, todo muy bien. Contento de hablar de, como tú dices, un tema tan importante como es la comunicación. Yo creo que una de las cosas más importantes que queremos que se lleven todo es cómo puedes maximizar tu comunicación para no solamente influenciar a personas, pero también conectar mejor con ellas. Wow. Sí. Buenas. Sí. Saludos y de uno el tema, de uno el grano. Sí, no, 100%. Les voy a dar un quote para empezar. Ok. Tan raro. El quote. Uno oye con los oídos, pero escucha con las emociones. Brutal. Es clave ese código, la verdad, porque muchas veces uno reacciona como se siente y no lo que está escuchando. Y yo creo que antes de hablar de ese tema nos sentamos a hablar nosotros, a comunicarnos nosotros en qué queremos expresar con ustedes, a qué mensaje queremos llevar o qué práctico podríamos ser nosotros como equipo en este podcast para que ustedes se lleven algo hoy que puedan tomar acción y que puedan obviamente entender claramente y lo puedan interiorizar de cierta manera que se vuelva parte de sus vidas, que en la realidad era el propósito de todos los episodios y todo el podcast que hacemos. Pero hoy este tema es un tema que, como decías Félix, es un tema que la gente lo toma muy a la ligera. A veces como que, no, la comunicación sí, yo me comunico bien, yo hablo con las personas, yo soy respetuoso, XXX, pero porque tenemos una idea de comunicación siempre en hablar. Pero la comunicación no es simplemente hablar. La comunicación tiene ciertos principios, pero empieza mucho antes de poder hablar. La comunicación es todo lo que hacemos. Cómo damos un mensaje, ¿no? Entonces, hoy queremos hablar de cómo es el ciclo de la comunicación según lo que entendimos nosotros, ¿verdad? Hay 3 puntos claves para poder comunicarnos. ¿Ustedes se acuerdan cuáles fueron los que escribimos? Sí. ¿Cuál fue el primero? Prestar atención. Prestar atención, ser atentos, ¿verdad? Félix, ¿qué opinas de eso? Estar presentes. Que diga los otros dos o que elaboren la atención. No, que empecemos con esto. Sí. Mira, yo creo, y eso cuando lo estábamos hablando antes de entrar aquí en el podcast, es más que nada cuando uno dice de ser atento, si en realidad está viviendo y escuchando cada palabra que te está diciendo esa persona. Y muchas veces yo soy culpable de esto, o sea, es algo que... Bueno, acabamos de decir no hablar muerte en nuestras vidas, no culpable. Estoy en una transición de mejorar mi intención cada vez que me siento a escuchar a alguien o hablar con alguien. ¿A qué me refiero? Que lo mínimo que yo puedo hacer para valorar esa persona es darle mi 100% de atención. Que todos mis sentidos estén enfocados en lo que me está transmitiendo esa persona. Porque esa es una de las maneras más simples, más efectivas y hasta más baratas de que tú le demuestras a esa persona que a ti te interesa y te importa. Entonces, cuando pienso en atención, eso es lo que pienso de cuando te están hablando. ¿Estás escuchando o solamente estás moviendo la cabeza así como los muñequitos que ponían en los carros antes en el dash, que no tenía cuello y se movía así nada más? Yo tengo ¿Cómo se mueve, Félix? Se mueve así, mira así. Yo creo que hay otro dicho que me gusta que dice: escucho para entender, no para responder. Y yo creo que hay una diferencia realmente en eso, porque
muchas veces uno puede llegar a comunicarse con una persona proactivamente o reactivamente. Entonces muchas veces nosotros, cuando la otra persona está hablando, puede que parezca incluso que estamos presentes, pero realmente estamos oyendo y no escuchando. Es decir, mientras ellos hablan estamos pensando en qué vamos a responder nosotros, no realmente estamos escuchando para entender. Y en ventas, en relaciones, en todo, yo creo que hay algo que siempre se me ha quedado en la mente, es que a la gente no le importa cuánto sepas hasta que sepa cuánto te importa. Y si ellos, la manera como tú demuestras realmente valor, importancia e interés es escuchando realmente y entendiendo en todos los aspectos. Si tú realmente logras entender a alguien, la gente compra y se relaciona con personas no que entienden, sino que se sienten entendidas. Si tú haces que una persona se sienta entendida con lo que te está expresando, yo creo que la comunicación comienza a ser una mentalidad, comienza a ser una habilidad no solamente verbal, sino mental, en donde uno realmente tiene las intenciones correctas, primero, y segundo, uno tiene el delivery correcto, porque muchas veces hay algo que me encanta, es que dice que no es lo que dices, es lo que el otro escucha. Y si lo que dices no es lo mismo que el otro escucha, debes mejorar tu comunicación. Entonces, a veces uno trata de expresar algo, por ejemplo, a mí me pasó hoy. Entonces, Sí, quiero escuchar esto. Hoy yo estaba teniendo un 1-a-1 con alguien de mi equipo, ¿no? Y estábamos hablando de una comisión y había un trato que está on hold, es decir, está en espera a que se haga algo. Entonces esta persona me estaba diciendo, no, pero es que no me quieren pagar. Y yo lo escuché y yo le dije, vuelve a decir lo que acabaste de decir. Y esa persona entendió que lo que estaba comunicando no era lo que quería comunicar, no era lo que yo estaba recibiendo, porque la palabra de no me quieren pagar no era el punto que ella quería comunicar, no es que no le quieran pagar, ese no era el punto que ella quería comunicar en cierta manera que no le han pagado, no que no le quieren pagar. Entonces, hay muchas cosas que uno comienza a analizar en los pequeños detalles y hay otra cosa que yo siempre le digo en las ventas. ¿Ustedes saben qué porcentaje de la comunicación es lo que dicen? Félix, ¿qué porcentaje? 70% hacia arriba. ¿Qué porcentaje de la comunicación son tus palabras? 70 hacia arriba mínimo. El 7% es lo que dices. 7. 7. Oh, wow. El 7% de la comunicación es lo que dices. Los otros dos factores es lenguaje corporal y el otro factor es tonalidad y velocidad. Entonces, tú puedes decir exactamente lo mismo, ¿Cómo lo dice? pero genera un impacto completamente diferente. Y yo hago entrenamientos de ventas todo el tiempo en esto, en donde hay inflexiones de voz. Cuando subes tu voz y cuando hablas y cuando bajas, y realmente significa lo mismo, estás diciendo lo mismo. Pero la razón por la cual unos venden y unos se comunican bien y otros no, es porque generan emociones en la otra persona basado en cómo se comunican, en su lenguaje corporal, en su tonalidad y en su velocidad. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Solo el 7% de mi comunicación es lo que digo. Si no estoy mal, el 38% yo tengo los números específicos. El 7% es lo que digo, el 38% es mi tonalidad y el 55% es mi lenguaje corporal. Wow. Y algo que, porque te fuiste por el tema de las ventas y tú sabes que pues eso me gusta mucho. ¿Te gustan las ventas? Me gustan no tanto las ventas, pero me gusta resolverle problemas a la gente. Yo siempre me lo digo así de esa manera. Pero de la manera que dice Miguel, inflexión y tono es, por ejemplo, si yo le voy a hacer una pregunta a mi prospecto, a mi cliente, empiezo a hablar lento, como genuinamente estoy interesado, curioso, a saber X, Y, Z de ti. Si voy a enfatizar un beneficio que le va a cambiar la vida, lo va a ayudar, subo mi tonalidad para que le dé la atención al resultado que va a obtener a través de este servicio. Esas son estrategias simples que tú puedes aplicar para que tenga algo práctico, como dice Miguel, pero sí me gustaría que volvamos, como ustedes están diciendo, al tema de que cómo podemos ser más conscientes de la atención que le estamos dando
y el valor que le estamos dando a la persona durante la comunicación que ocurre todo el tiempo. Total, yo creo que la palabra clave es responsabilidad. Tomar responsabilidad en estar presente. En el momento que tú te das cuenta que no estás siendo presente porque te están hablando, estás en el teléfono, porque estás haciendo lo otro, sea lo que sea que estás haciendo, yo creo que el momento clave es cuando decidimos tomar responsabilidad de que no estamos presentes. Porque uno cree que estar presente es estar ahí, físicamente. Pero tú puedes estar físicamente, pero mentalmente puede que no estés. Entonces el estar presente no simplemente es la parte física, sino la parte completa. Y en el momento que tomamos responsabilidad sobre esto, es donde realmente empezamos a trabajar en nuestra comunicación. Y yo creo que todos tenemos, a cierta manera, un déficit de atención gigante. Y eso viene de mucho tiempo. Eso viene desde que somos chiquitos, porque ahí está la televisión, están las tareas, está eso, está tantas cosas, tanto ruido en nuestra vida, que es muy difícil enfocarnos en una tarea y una cosa desde chiquiticos. Entonces venimos creciendo con este déficit de atención y muchas veces las personas se hacen responsables más rápido que otras en entender que hay que estar presentes y hay que estar dando tiempo de calidad. Y la razón por la que hablo de eso es porque en este momento me estoy leyendo un libro, me leí un libro que es de los 5 lenguajes del amor, y uno de los lenguajes es el tiempo de calidad. Y ahí hablan de que el tiempo de calidad no es, bueno, vamos a ver una película juntos. Tú te puedes ver la película juntos y pasaron 3 horas juntos, pero en realidad no estaban juntos, estaban viendo una película. No estaban realmente dándose la atención completa. Estaban juntos físicamente, pero no estaban juntos mentalmente, conectando. Y esa es la parte importante de la atención, conectar con los demás. Y yo creo que todos tenemos que responsabilizarnos de que si estás dándole tu tiempo a alguien, si decidiste darle ese tiempo a alguien, fue tu decisión estar ahí. Entonces hazlo de la mejor manera. Que si no debiste estar ahí, pues ya lo sabes para la próxima vez no darle ese tiempo. Pero si decidiste estar ahí, sea quien sea la persona, se merece el respeto de tu tiempo, por lo menos la primera vez. Esa es mi perspectiva de eso, porque obviamente uno a medida que va creciendo reconoce dónde vas a invertir tu tiempo y cuánto tiempo le vas a invertir a cada persona. Sí. Pero yo creo que habla mucho de una persona. Hey, te saludé, me miraste a los ojos y estuviste presente conmigo, así sean 2 minutos, así sea 1 minuto. Pero si ni siquiera eso podemos hacer, no podemos tener en cuenta a las personas en el día a día. Vamos a un cajero, no somos capaces de, hey, ¿cómo está? ¿Cómo va tu día? Algo tan sencillo como eso lo pasamos por alto todos los días porque estamos pensando en nosotros todo el tiempo. Y no estamos pensando en los demás. Entonces, responsabilizarnos es el primer paso que tenemos que hacer. Caer en conciencia que no somos los únicos en este mundo. Que hay otras personas y tenemos que ser conscientes de ellas. No a todas les tenemos que dedicar tiempo, pero por lo menos tenemos que darnos cuenta que están ahí y poder ser respetuosos de esa manera. Para mí, eso ha sido algo que está cambiando en mi vida esencialmente, porque muchas veces andaba con mi día a día y solo pensaba en mí, en mis metas y en lo que yo tenía que hacer. Y dejaba por debajo muchas personas que en realidad podía verles simplemente con un saludo. No es dedicarles tiempo, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Obviamente somos cuidadosos con eso, pero simplemente el hecho de hey, levantar los ojos, mirarlos a los ojos, eso es un arte de comunicarse correctamente con las personas y respetuosamente. Y yo creo que algo muy importante con la comunicación, siempre que yo les recomiendo que se pregunten, hay 2 cosas que voy a tocar. La primera es, la comunicación está muy relacionada con las emociones. Y yo creo que los mejores comunicadores transmiten una emoción a las personas que están comunicando. Y lo que Juan dice, por ejemplo, es muy importante, el hecho de cómo uno saluda a una persona, cómo das la mano, cuál es tu lenguaje corporal, si los miras o no a los ojos. ¿Y ustedes saben cuál es el sonido favorito del ser humano? ¿El sonido favorito del ser humano? ¿Qué es lo que más les gusta escuchar? Cuando lo escuchan siempre hay algo internamente, subconscientemente que reacciona positivamente. No sé, cuando les preguntan sobre ellos... Te entiendo. Su nombre. Ok. Llamar la atención. Entonces, Sí. ustedes literalmente pueden estar en un cuarto lleno de gente y alguien dice su nombre y eso capta su atención en ese momento. Entonces, hasta ese pequeño detalle, cuando ustedes van a cenar, por ejemplo, ustedes le preguntan el nombre a la persona que los está atendiendo. Claro. Y eso es despertar una emoción. Wow, esta persona me preguntó cómo me llamo. Y de ahí en adelante la comienzo a llamar por el nombre.
y eso crea una relación que, o sea, es única, es increíble. Entonces, así ustedes vayan a saludar a una persona 2 minutos, la pregunta que yo quiero que se hagan a sí mismos es: ¿cómo quiero que esta persona se sienta después de esta conversación? Como líder, como pareja, como ventas, en lo que sea. Una de las claves de las comunicaciones es: ¿cuál es el propósito de la emoción que quiero generar en esta persona? Y eso les va a dar una guía de cómo se deben comunicar correctamente con la gente. Eso es punto número 1. Punto número 2 es: ¿cuál es la regla de oro de la comunicación? Ya me la sé. ¿Cuál es? Eso es un clásico. ¿Cuál es? Hacer sentir a los demás como ellos quieren sentirse. Esa es la de Esa es plata. la de plata. Y La de oro esa es la que siempre nos han dicho, que es: trata a los demás como te gusta quieres que que te te traten. traten. ¿Y qué pasa si somos diferentes? ¿Qué pasa si tenemos personalidades diferentes? Ajá. Entonces, eso es lo mismo, como ama a los demás como quieres que te amen, pero ¿qué pasa si mi lenguaje del amor es diferente que el tuyo, verdad? Entonces, yo creo que los mejores comunicadores realmente piensan en el otro, ¿verdad? En los demás, ok, yo no voy a comunicarme como mi tipo de personalidad, voy a comunicarme como su tipo de personalidad. ¿Qué esta persona quiere escuchar? ¿Cómo quiere ser tratada? ¿Cómo le gusta que sean comunicados con ella? ¿Cómo quiere ser amada, verdad? En cierto punto en relación, y no son relaciones, el amor y se relaciona con la apreciación. Y cuando uno lidera, por ejemplo, un equipo, el hecho de que uno haga sentir a su equipo apreciado es muy importante, porque demuestra que obviamente como líder los estás apreciando en cualquier aspecto de tu vida. Entonces, el hecho de lograr identificar, una de las habilidades que en comunicación les puede ayudar mucho es la habilidad de identificar en un corto periodo de tiempo cuáles son los principales lenguajes de la apreciación o del amor de la persona con la cual estoy interactuando, 1, y 2, qué tipo de personalidad tiene y cómo le gusta, cómo entiende cosas, cómo le gusta que se comuniquen, cómo aprenden, ¿verdad? Porque todo el mundo aprende de una manera diferente. Total. Todo el mundo le gusta que se comuniquen de manera diferente y que los amen de manera diferente. Total. O los aprecien de manera diferente. Total, y yo creo que un libro también que nos ayuda mucho en esto es el que tuve el podcast, fue el de los 4 acuerdos. Y 3 de los acuerdos son muy, muy importantes para la comunicación. ¿Por qué digo 3? Porque el hacer lo mejor dar lo mejor de nosotros siempre, sí, es clave y también nos va a ayudar en la comunicación, pero los otros 3 acuerdos yo creo que nos van a ayudar mucho a ser mejores en este tema. ¿Por qué? Uno, no tomar nada personal. Ah, no, el de Starbucks te dijo, te atendió mal. Y empieza uno, pero esta gente, y empieza a llenarse uno de 1000 cosas. Y uno no sabe qué está pasando a la persona. Entonces, nuestra responsabilidad como seres humanos es tratar de ayudarle a esa persona, o por lo menos identificar que no está pasando un día bueno, y en vez de hacérselo peor, darle unas palabras de aliento, de afirmación, que quizás puedan cambiar su día, quizás no, quién sabe, pero por lo menos tu tarea ya la hiciste, cumpliste con tu tarea. 2, no asumir. Ahí también podemos asumir, no, que esa persona me miró mal porque como yo me veo o lo que sea. Todo el tiempo estamos asumiendo muchas cosas, y cuando empezamos a dejar de asumir, empezamos a tener más conciencia, y más importante aún, empezamos a ser impecables con las palabras que decimos, va a cambiar nuestro entorno y vamos a cambiar entornos, que es importante. Y yo creo que tú, sin saberlo mucho, y creo que lo sabes bastante, eres un gran practicante de eso, porque tú eres una persona que siempre está dando palabras de afirmación, y puede que tú no estés vendiendo, pero parece que siempre estuvieras vendiendo de buena manera. Porque, digamos, uno de nuestros amigos, Ernesto, dice, me dijo, wow, pero ese Félix, ¿cómo hace para estar tan feliz todo el tiempo? Si ni siquiera estábamos hablando de negocios, igual estaba feliz. ¿Qué lo mantiene así? Y yo, no, él es una persona que cuida mucho sus palabras, que todos están muy conscientes de con quién está en ese momento, y siempre está dando palabras de afirmación. Y eso te hace a ti un ser de luz. Amén. Y eso es muy, 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 muy importante. Y yo sé que todos dirán, bueno, porque yo no tengo la energía de Félix, siempre. No se trata de eso, simplemente se trata de ser consciente con las palabras que usamos, no asumir en las personas y no tomar nada personal. Al final del día, ¿para qué dañar tu día porque alguien más está pasando un día mal? Claro. Tú tienes 2 opciones: o dañas tu día o le mejoras el día a la persona, o simplemente sigues con lo tuyo y ya. Pero yo creo que la comunicación que damos es clave, y yo sé que suena como si fuera sencillo y no lo es, porque somos seres humanos y somos emocionales, pero cuando empezamos a trabajar esto, porque esto es un trabajo diario, esto es un trabajo de tenerlo presente y entender
que tenemos que ser efectivos en la forma en que nos comunicamos. Entonces, la primera es la atención, estar presente, darle atención a las personas. La segunda es clave, y yo creo que la parte esencial de poder comunicarnos bien es escuchar. Escuchar. Y el dicho que dijiste era parte de eso, ¿no? De poder escuchar. Y mi ejemplo con escuchar es que muchas veces, no voy a decir soy culpable porque tomando tu ejemplo, lo he hecho muchas veces, pero ya no lo haré más, es no escuchar queriendo responder. O sea, no escuchar con ya una respuesta o escuchar para yo dar la respuesta correcta. Muchas veces uno está pensando, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y muchas veces te enfocas tanto en ti, y se te olvida el mensaje que la persona está dando. Y muchas veces no tienes que dar una respuesta. A veces el simplemente escuchar puede cambiar la vida de otra persona. Claro. A veces te dan un mensaje y quizás no era que tú dijeras algo, simplemente era que tú estuvieras ahí, escucharas, y eso puede aliviar todo lo que una persona puede estar sintiendo. Pero siempre queremos tener un mensaje, porque pensamos mucho en nosotros. Sí. Y no se trata de nosotros, es como tú dices, como que utilicemos la comunicación, que es lo que queremos que se lleven también, como un puente, como una herramienta para edificar a otros, para darle vida a otros, porque nuestras palabras o edifican o destruyen. Y lo lindo e importante de eso es que es nuestra decisión. Entonces, cuando tú empiezas a ver el poder de tus palabras, como tú dices, el poder de, antes de hablar o comentar algo, escuchar. Y muchas veces la mejor manera que le puedes demostrar que estás escuchando a esa persona es repitiendo lo que te dijo. Como que, Juan, escuché esto y esto y esto, ¿y cómo te hace eso sentir? Y cuéntame un poco más. Y háblame más acerca de eso. ¿Y qué sacaste de esa oportunidad? Y la persona, vas a ver, practícalo, que de momento va a decir, ay, pero alguien me escuchó. Porque es una destreza que se ha olvidado. Y nosotros la queremos traer de regreso y mejorarla. Porque cuando empiezas a hacer eso, empiezas a ver cómo la gente también conecta más contigo. Y cuando tú conectas más con la gente, ¿qué empiezas a hacer? A crear relaciones fuertes y lazos fuertes. Total. Y yo creo que otra parte clave de la comunicación es hacer preguntas. Hay veces que yo veo en muchas interacciones como, esto está un poco más relacionado al área de comunicaciones profesionales, y hay gente que en cierto punto se emociona en comunicarse y hablan y siguen hablando, y generalmente la persona que menos habla es la que genera un mejor impacto, y todo lo que uno dice lo puede preguntar. Y también, si uno quiere escuchar las respuestas correctas, necesita hacer las preguntas correctas, y todas las personas aman hablar de sí mismos. Entonces, si uno hace preguntas, por ejemplo, como las que Félix hizo, naturalmente uno le va a agradar a la persona con la que está hablando porque está siendo escuchada, y uno encima de eso está haciendo preguntas correctas. Entonces va a generar esa conexión y ese vínculo que de pronto no se generaría si uno está hablando de uno mismo. Y realmente en el día a día, cuando ustedes estén contando una historia, es muy curioso porque digamos que estamos hablando de un tema en específico, digamos que estamos hablando de un carro, y yo les cuento algo de mi carro, y entonces después la reacción natural de la persona es, ahora ustedes me cuentan algo de sus carros. Claro. Es como, sí, y el mío, y después volvemos al mí. Ajá. Y al yo, y ¿qué pasa si te digo, bueno, no, vamos más profundo en tu carro? Uf. ¿Verdad? Entonces, ahí es cuando uno crea una conexión un poco diferente, cuando la comunicación no se vuelve de mí, de solo yo, y es difícil luchar con la mente muchas veces porque volvemos al mismo punto, el subconsciente está programado para hablar de nosotros, nos encanta, estamos programados para eso. La palabra que nosotros más decimos generalmente es yo. Pero si en vez de decir yo, comenzamos a preguntar tú, y preguntamos, y realmente somos interesados, los miramos y le repetimos lo que están diciendo, yo creo que genera vínculos y conexiones mucho más profundas con la gente. Y como tú dices, o sea, y también si lo vas a aplicar en ventas, un ejemplo, el que hace preguntas domina la conversación, y no 100%. Se trata de dominar la conversación, se trata, yo creo que yo cambiaría la palabra dominar por liderar la conversación, porque al fin del día eso es una de las oportunidades que tenemos en la sociedad. O sea, las conversaciones se quedan superficial, pero cuando tú empiezas a profundizar, como ustedes dicen, conoces
un poco más esa persona. Conoces un poco más de sus deseos profundos y también vas a saber qué decirle cuando te llegue el turno. Por ejemplo, me fui de vacaciones, fui aquí. Ah, ¿tú también fuiste? Sí, cuando yo fui aquella vez. No. Exclúyete por un segundo, pon a esa persona de prioridad y tú vas a ver cómo tarde o temprano tú vas no solamente a conectar con esa persona, pero esa persona va a empezar a darte, como uno dice, reviews. No, que cuando yo hablo con Juan yo me siento así, cuando yo hablo con Miguel yo me siento así, cuando yo hablo con Cami yo me siento así. Y vas a atraer esas personas. Y cuando tú atraes esas personas, ahí tú tienes un poder. Pero un poder, cuando digo poder, digo un poder de mejorarle sus vidas. De impactar sus vidas. Y para eso estamos al fin del día. Yo creo que nadie se levanta diciendo yo quiero tener un mal día, quiero ser un fracaso. Y si con tus palabras tú puedes edificar sus vidas, ¿por qué no? Cuando tú haces eso, aunque estés en el peor estado, te vas a sentir mejor. Total, y yo creo que la parte importante acá también es ser genuinos y hacerlo realmente porque queremos hacerlo. Exacto. Porque muchas veces uno se da cuenta cuando alguien está siendo falso, simplemente preguntando por vender. Yo hoy en día lo sé diferenciar de la noche a la mañana porque estamos en esta industria y sabemos cuando las personas en realidad están aquí por el dinero, están aquí porque de verdad les gusta lo que hacen y sí, el dinero es parte de lo que queremos hacer. Pero en realidad la importancia de ayudar a alguien y en realidad entender a esas personas y comprender cuál es su meta y entender el valor que podemos traer en la vida de esas personas si hacemos las preguntas correctas y les mostramos realmente que de verdad queremos ayudarlos, ¿ok? Y ganar dinero por ayudar a alguien, ¡qué belleza! Es una bendición. O determinar con las preguntas si es algo que te puede ayudar. Exacto. Porque a través de las preguntas o identificando las necesidades, descubro que yo no te puedo ayudar. Total. Y no solo vendiendo, sino hay otro punto que muchos líderes hacen, que es enrolar, es decir, como reclutar en cierto punto. Y yo creo que eso es algo súper importante porque cuando, por ejemplo, yo hago entrevistas y conozco personas, lo primero que ellos hablan el 70% del tiempo y con las preguntas correctas yo logro identificar si es un buen fit o no. Si hay un fit en valores, si hay un fit en visión, y eso me ayuda a tomar las decisiones correctas porque hice las preguntas correctas. Y para llevarlo a un nivel también más simple, yo creo que cosas que ustedes pueden practicar en su día a día, literalmente comiencen a preguntar preguntas que no son convencionales. Entonces, algo que a mí me pasa es como, generalmente cuando uno saluda a alguien es, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Y entonces, a veces cuando la gente dice bien, yo comienzo a preguntarles cosas diferentes, ¿no? Entonces a veces, yo lo he practicado muchas veces, es ¿cuál ha sido el highlight de tu día? ¿Cuál ha sido, cómo se dice eso? ¿Cuál ha sido el punto a resaltar? ¿Cuál ha sido el momento destacado de tu día? Destacado. Y la gente naturalmente dice, eso no me lo preguntan seguido, déjame pensarlo. Y, oh, by the way, fue esto. Boom, generaste una conversación diferente, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo llegué hoy a mi terapia esta mañana. Yo, hola, ¿cómo está? El terapista que es colombiano. Bien, ¿y tú? Ok, bien. ¿Qué has aprendido en la última semana? Y él se quedó pensando y me dijo, a planear mejor. Y yo, wow, cuéntame más. Y comenzó a hablar y naturalmente salió una conversación que nunca hubiera llegado si uno no hubiera hecho las preguntas correctas. Entonces yo les motivo a practicarlo con su familia, con sus personas queridas, si te dicen bien, ok, ¿qué has tenido de bueno? ¿Verdad? Y eso les puede llevar a tener conversaciones un poco más profundas y menos superficiales de lo que generalmente uno tiene en el día a día. Comunidad Latina, si nuestro podcast te inspira o te ha ayudado, síguenos ayudando a llegar a los demás, a ayudar a inspirar a otros. Por favor, califica, comenta y comparte nuestro contenido. Ayúdanos a crecer y a seguir motivando con tus reviews. Puedes dejarnos un review en Apple Podcast o darnos 5 estrellas en Spotify. Y no te olvides de activar las notificaciones en tu aplicación favorita para que sepas cada vez que sale un episodio todos los jueves a las 5 de la tarde. Tu apoyo marca la diferencia. Y esas relaciones fuertes son como shots de B12, como proteína para tu vida. O sea, no solamente te alargan tu vida, pero la hacen más
satisfactoria, o sea, Plena. te la hace más plena, 100%. sí, te la hace más plena y te llena, porque fuimos creados no para estar solos, fuimos creados para estar en unión, en comunidad, y de cierta manera hemos caído en la trampa del enemigo de que porque tú te comuniques de una manera y yo de otra, y no conectemos de la misma Enemigo. manera, ya yo no brego con Juan porque Juan va al punto, es directo. Pero ¿y qué tal si Juan se comunica así y yo empiezo a comunicarme de la misma manera que él quiere ser comunicado y empiezo a conectar más con él? Date ese chance, porque a veces juzgamos y me pasa mucho. Ay, pero es que no habla de la manera como yo quiero hablar. Bueno, pues vamos a sentarnos a hablar y vamos a establecer expectativas. ¿Cómo tú quieres que yo te hable? Así me gusta que me hablen a mí. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de mí? Y expectativas claras, porque nos pasa mucho a veces cuando damos tareas o delegamos. No es que yo le dije que era de esta manera y no lo hizo. Pero evalúa y recapacita y piensa, yo le di direcciones claras, yo le di expectativas claras, yo le dije que al final, cuando se entregue dicho proyecto, esto iba a ser éxito. Yo le di una fecha concreta de cuándo hay que entregarlo. Total. Entonces, son cosas que se escuchan muy simples, pero en realidad puedes transformar la vida de cualquiera cuando empiezas a elevar tus destrezas de comunicación. Y eso, para volver a la historia, porque yo creo que el que se comunica bien, bueno, creo que Warren Buffett lo dijo, que la habilidad número uno de cualquier persona es la habilidad de comunicarse correctamente y yo creo que cuando ustedes relacionan la comunicación con su propósito, que en mi caso es dejar semillas de ayudar a los demás, y lo relaciono con la misma historia que les conté esta mañana. Gracias a esa pregunta, toda la terapia comenzamos a hablar de, ok, yo lo escuché, entendí sus challenges, le pregunté, ok, te puedo dar mi perspectiva, y comenzamos a hablar de un libro de planeación, de Sunday Planning, de demás, y es alguien con quien yo he creado una muy buena relación. Y al final me dijo, Miguel, gracias, porque yo ya estaba en un punto en mi carrera en donde llegan pacientes y yo dije, no, yo ya estoy como I'm done, ya estoy de salida. Y a veces no tenía personas que me compartieran lo que tú me estás compartiendo y hoy me diste una esperanza nueva de que no es tarde para aprender, de que no es tarde para seguirme preparando, que no estoy de salida, sino a uno le da la satisfacción de que hay gente agradecida que uno le está ayudando. Entonces yo dije, wow, que... Cuando él te dijo eso, ¿cómo te sentiste? Empezaron las preguntas de Félix. Me lo está aplicando. Y no solo Pero en pregunta, serio, él te mira. En serio. Pero es cierto, ¿no? en O sea, es serio. para modelarlo en Obvio. vivo nosotros, que lo vivimos. 100%. Y eso, a uno le encanta hablar de eso realmente porque eso se conecta con el propósito de mi vida. Entonces yo siento que yo puedo ir y simplemente ponerme mis audífonos y que me haga la terapia y listo, me voy. Pero en cada persona, en cada interacción yo tengo la oportunidad de comunicarme bien y esa comunicación efectiva puede ayudar a alguien más y si puede ayudar a alguien más me ayuda a llegar al propósito que Dios me ha dado. Sí, yo creo que la tarea o el challenge, el desafío está en dejar de ver a los demás como una competencia o dejar de ver a los demás como ese enemigo. Yo creo que salimos de la casa a veces como que ya con ese miedo de que nos va a pasar algo o de que nos vamos a enfrentar a una persona de mal humor o ya como que nos ¿cómo se dice? Como Nos saboteamos, nos autoprogramamos. Nos autoprogramamos a responder de ciertas maneras emocionalmente a ciertos actos. Y yo creo que cuando empiezas a liberar tanto el yo, y yo creo que ese es un tema del que vamos a hablar próximamente, que es el orgullo. Cuando empezamos a soltar tanto el yo y empezamos a pensar más en cómo podemos hacer un cambio, cómo podemos dar un granito de arena en el mundo, porque hay tantas personas en el mundo y lo que haces debe impactar, y yo creo que nuestros propósitos en esta vida es impactar a los demás, y para poder impactar a los demás tienes que ser consciente y responsable de todo lo que haces y lo que dices, porque tú no impactas simplemente con lo que muestras, sino que en realidad impactas con los actos pequeños. Esos actos pequeños son los que en realidad muestran quién eres cuando nadie te está viendo, porque obviamente uno puede verse como en este momento, ustedes ven esta cámara y nos ven hablando, no, estos manes le meten duro, estos manes están ahí, están dando lo que pueden, lo que sea, pero esto es muy bonito y todo, pero si yo salgo de acá y voy y trato mal a una persona simplemente por cómo se ve o lo que sea,
en realidad, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está mi integridad? ¿Dónde está lo que en realidad yo quiero hacer en mi vida? Y eso en realidad es la parte importante que yo creo que todos deberíamos entender. Y es que esto no es una batalla contra todo el mundo. Esto es una batalla personal. Es una batalla donde tenemos que entender que tenemos que sacar el yo y poder ser mucho más plenos y tener mucha más paz. Porque cuando sacamos el yo empezamos a tener paz. Porque cuando nos metemos nosotros ahí, nosotros, ¿qué siento yo? ¿Y qué siento yo? ¿Y qué siento yo? Somos una montaña rusa de emociones. Y vamos a estar así. Y hemos hablado de esto en podcast. No podemos ser un termostato negativo. Tenemos que nosotros ser un termostato y tener control de dónde van a ir nuestras emociones, sea lo que sea que pase. Si tú hablas de un termostato, estamos hablando de que tú pones una temperatura X y Y. El termostato, el aire no va ni a enfriar más ni calentar más de lo que tú pongas. Es lo mismo en nuestra vida. Nosotros decidimos hasta dónde vamos a llegar, altos y bajos. El problema es que no tenemos un termostato en nuestra vida, porque no tenemos lo que hemos hablado anteriormente, que es la identidad, y vivimos mucho del orgullo, vivimos mucho de quiénes somos nosotros y lo que queremos sentir. Y yo creo que eso nos hace ser un sub y baja de emociones. Entonces, la comunicación, como estaba diciendo Miguel, para no salir un poco del tema, es clave en todo lo que hacemos, en los negocios, en lo que sea que hagamos. Si no sabemos comunicarnos, no vamos a tener éxito. Entonces, ¿cómo podemos aprender a comunicarnos más? Ya dijimos que a tener la atención, ¿no? Atención. Escuchar. Y ahora ya para terminar, hablar. O sea, hablar y expresivamente cómo podemos expresarnos mejor. Y ya hablamos de esto, pero el énfasis aquí en hablar es, uno, esperar para poder hablar. Yo creo que es clave. No hablar por hablar, porque a veces simplemente hablamos por hablar, literal. Yo me he puesto a pensar a veces, y digo, ¿pero qué estoy diciendo? Sí, porque nos gusta escucharnos. Ajá. Nos gusta escuchar nuestra voz. Sí, ¿no? Y a veces hasta en podcast me ha pasado que yo estoy respondiendo lo que alguien está diciendo como por no quedar mal o por decir algo. Claro. Y yo me he puesto a pensar últimamente, bueno, en realidad lo que yo quiero decir tiene que tener un valor y si lo voy a decir es porque de verdad lo pienso así, porque de verdad quiero que dé un mensaje. Y muchas veces en la vida estamos así, estamos compartiendo ideas de otras personas que en realidad no compartimos simplemente por hablar. Entonces yo creo que el ser pausados en nuestra forma de contestar es muy importante. Y hay algo clave, es que el silencio es incómodo. Pero cuando uno entiende usar el silencio a su favor, la gente suele... Hay un dicho que dice que lo puedo relacionar en cierto punto con la comunicación, es que si tu presencia no hace una diferencia, tu ausencia no marcará un impacto. Ajá. No, si tu presencia no marca un impacto, tu ausencia no va a hacer una diferencia. Y es lo mismo, si tus palabras no marcan un impacto, tu silencio no va a hacer una diferencia. Entonces, cuando uno comienza a hablar y te tomas pausas y realmente no respondes por responder, sino eres intencional y la gente entiende que te estás tomando, porque hay muchos filler words, ¿verdad? Uno llena conversaciones de sí, pero... Y algo que yo aprendí en el último mes, creo, viendo a John Maxwell, y hay un entrenamiento literalmente de comunicación, es el poder de las historias. Yo creo que los mejores comunicadores del mundo utilizan historias para llegar a puntos. No solamente es teoría, sino ellos utilizan historias, y las historias lo que generan relación y generan emociones. Entonces ellos siempre imagínense que ustedes han ido al doctor y cuando uno le toman la presión y los signos vitales, uno ve que su ritmo cardíaco está todo el tiempo subiendo y bajando, subiendo y bajando. Ese es el propósito de un buen comunicador. Claro. Lograr generar emociones altas, después bajarlas, después generar risa en la gente y después volver al punto de este es mi punto donde voy a enseñar, y después otra historia personal y es increíble la magia de comunicarse cuando ustedes realmente lo estudian como teoría. Imagínate la persona que mejor se comunicaba, como lo hacía. Jesús, el líder de líderes, o sea, ideas que era mismo lo que escribía aquí. Mira, estamos conectados. Ideas complejas. Te las resumí en parábolas, en 1, 2, 3 oraciones. Entonces a veces no hay que ser fancy, no hay que ser muy el más, o sea, la enciclopedia o whatever. Es cómo yo te puedo comunicar una idea compleja en términos simples que te llegue, que conectes, que tú la sientas. Cuando la gente siente tus palabras, van a querer estar cerca de ti. Y cuando la gente quiere estar cerca de ti, tú empiezas a crear una comunidad.
Y cuando tú empiezas a crear una comunidad, empiezas a llevar un mensaje positivo. Debe ser siempre el plan. No crear una comunidad para tener más poder o ser el más que sabe. Muchachos, ya con eso ya resumimos todo el podcast. Muchas gracias, Félix. No, porque al final del día es una... O sea, obsesiónate con cómo habla. Pregunta a las personas, oye, cuando yo hablo, te conecto contigo, ¿cómo puedo mejorar mi comunicación? Un feedback. Exacto. Y volver al punto, ¿cuál es el propósito de la comunicación? Porque hay propósitos. Hay veces que es algo que me falta, solo que he venido practicándolo. Cuando estoy, por ejemplo, uso el ejemplo de mi esposa, estamos hablando. Hay temas que ya yo sé que de la manera que estoy programado, cuando me habla yo voy a la solución. Y ahora lo que he estado poniendo en práctica es, te pregunto, esta comunicación, ¿tú quieres que yo solamente te escuche y tú solamente te estás desahogando o estamos buscando una solución al final de la conversación? Ajá. Y eso lo hago más egoístamente para mí, para saber qué ruta tomar, o me voy a la derecha o me voy a la izquierda. ¿Quieres que te escuche y que no hable? Ok, pues ya yo me voy a acondicionar y preparar, porque todavía estoy en un proceso de crecimiento, de escuchar y tratar de conectar con ella. Pero ya yo sé que si estoy con muchas cosas no lo voy a hacer efectivamente y no la voy a valorar. Ajá. Porque si esa es su manera de entender que yo la amo, pues yo me tengo que retar. Total. Y no es fácil. A veces la comunicación más difícil para mí es escuchar que hablar. Porque 100%. las personas escuchan tus palabras, pero como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Yo prefiero escuchar tus acciones, no tus palabras. Total. Pero es que en el libro de los 5 lenguajes habla mucho de eso. Habla de que el amor obviamente no simplemente es un sentimiento, pero se transforma en una decisión de todos los días. Y esa decisión no es yo quiero estar bien. En el momento que tú tomas la decisión de estar con alguien, tomas la decisión de sacrificar el cómo tú te sientes para asegurarte que la otra persona se sienta bien. Pero cómo vas a llegar a ella si no sabes escuchar y no sabes preguntar. O si las comunicaciones, porque tú sabes con quién es la persona, o sea, con quién es la persona que tú más hablas día a día. ¿Con tu pareja? Contigo mismo. Bueno, conmigo mismo. Contigo obvio. mismo. Sí, también, sí. Exacto. Y con tu pareja, claro, pero primero contigo mismo. Entonces, ¿cómo tú te comunicas contigo mismo? Ajá, sí, ¿Qué palabras tú te estás dices diciendo a todos los diario? días? ¿Qué preguntas, válgame la redundancia, como estaban diciendo, te estás diciendo todo el tiempo? O sea, no puedes esperar ser el mejor comunicador del mundo, si tú de cierta manera no te estás hablando bien a ti mismo. Sí, no, obvio, total. Y hay algo también que dice que tú debes escuchar para algún día ser escuchado. Y uno de mis mentores siempre me decía que la calidad de tu vida va a estar directamente relacionada con el número de conversaciones difíciles que estés dispuestas a tener. Y es algo que, volvemos al mismo punto, la comunicación no solamente es un skill de cómo hablo, sino es una mentalidad, ¿verdad? Es cómo yo estoy dispuesto porque amo lo suficiente a los demás, de no pensar en cómo yo me voy a sentir en esa conversación incómoda para mí, pero yo amo y me importa lo suficiente que voy a estar dispuesto a poner su beneficio por encima de mis emociones. Y volvemos al mismo punto de que realmente más es menos muchas veces. Uno puede ser limpio con sus palabras y dejar un punto muy profundo si uno se comunica correctamente sin necesidad de tener que decir muchas palabras. Entonces, habiendo dicho eso, ojalá en estos minutos les hayamos sido claros. Eso es una de las cosas que más nosotros deseamos en este episodio para realmente ejemplificar lo que estamos hablando. No seguir yendo a todos los puntos, sino realmente haber sido claros, específicos, precisos, y que como siempre ustedes puedan tomar acción, puedan aprender y puedan implementar. Velocidad de implementación siempre va a hacer la diferencia. Si ustedes comienzan a implementarlo, comiencen a hacer algo diferente hoy, algo diferente mañana, algo diferente con sus familias y con las personas que se rodean. Y ojo, ya para cerrar, yo creo que es importantísimo ser conscientes, muchachos, de que comunicarse no simplemente es hablar, sino también las expresiones que tenemos, ¿no? Y ya con eso les dejo una tarea de pensar, porque me pasa mucho a mí, donde obviamente puede que yo esté escuchando, pero mi cara está diciendo otra cosa. Y a veces la persona, solamente con tu expresión, ya cambia la forma en que se va a comunicar contigo, porque no estás tomando la mejor expresión, y es una manera de comunicarse. La última. Aprendí una vez algo que con lo que dices me relaciono mucho, porque una vez me enseñó, y esta persona yo la admiro mucho, no solamente en negocios muy exitoso, pero tiene como 5 hijas y tiene una familia admirable también. Y una de las cosas que él comenzó a implementar en su equipo y con su familia
es nosotros escuchamos con los ojos. Y cuando yo estoy con mi equipo en reuniones, yo les digo, vamos a escuchar con los ojos. ¿Qué significa escuchar con los ojos? Cuando yo esté hablando, cuando tú estés hablando, te voy a escuchar con mis ojos. Te voy a dar mi atención, voy a estar presente y te voy a mirar. Porque, ¿qué no les ha pasado hoy en día? Cada cuánto tenemos nuestro celular y estamos escuchando mientras estamos en nuestro celular. Sí, no estamos escuchando realmente. Entonces, cuando ustedes crean esa cultura en sus familias, en sus equipos, de escuchar con los ojos, son como pequeños trucos y pequeñas tácticas que son oro puro cuando se comienzan a implementar. Está bueno. Y reta a tus líderes. Si tú estás hablando con ellos y no te están dando la atención, para la conversación y dile, cuando termines el texto, seguimos hablando. Y vas a ver la enseñanza indirectamente que le vas a tener a ese líder o a esa persona. Porque me lo han hecho a mí. Y fue como dice el gringo, un slap on the face de que me diste feedback indirecto, gracias. Total. Para que demandes también respeto y te puedan escuchar. Bueno, familia, también tenemos algo nuevo en Spotify y en YouTube. Puedes dejar tus comentarios mientras nos vas escuchando. Comenta no solamente lo que estás aprendiendo y cómo lo estás aplicando, pero también otros temas que gustas que exploremos juntos. Entonces, nada, equipo, es un placer hablar de la comunicación. Y si lo crees, Lo creas.